Buenas noches, profesor. Nosotros somos estudiantes de su materia, Derecho Civil 3 de sucesiones, ¿no? En este caso vamos a presentar, se podría decir, un caso práctico de la sucesión intestada de don Carlos Viteri. Para hacer un detalle o un análisis, podría decir en este caso también que es algo muy importante, que es del acervo hereditario, ¿no? Para comprender un poquito más del acervo hereditario, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja al morir, en este caso, es de don Carlos Viteri, ¿no? Que incluye tierras agrícolas, casa, vehículos, herencia por parte de de sus padres y también, pues, cómo no va a faltar, pues, una deuda con alguna institución financiera, en este caso es un banco, ¿no? Podemos y vamos a partir desde el artículo 1001 que prácticamente nos detalla que las deudas del causante se pagan con el acervo antes de que ellos empiecen a repartir la herencia, porque prácticamente desde ahí partimos. Vamos a citar el artículo 1125 del Código Civil ecuatoriano. Este artículo establece que el acervo hereditario comprende tanto los bienes como las deudas del causante. Esto implica que la distribución de la herencia deben ser saldadas las deudas, tanto activos como pasivos, porque es muy importante definir cuál es la regulación de los inventarios para garantizar que sean considerados todos los activos y pasivos nuevamente de la herencia. Tiene que ser algo muy claro porque hay mucha confusión en temas jurídicos también que primero quieren repartir la herencia y no quieren pagar las deudas saldadas del antes fallecido, ¿no? Y vamos a tener una poca diferencia, se podría decir, entre sucesión testada y sucesión intestada. La sucesión testada es cuando una persona antes de fallecer deja un testamento o deja un legado a ciertas personas o cual- cualquier persona natural también se puede decir o jurídica también. Y la sucesión intestada es que no deja ningún testamento y es válido hasta su muerte. Y prácticamente aquí sí llegan ya a ser los herederos y tanto se repartirán como activos y pasivos y pagarán las deudas para recalcar eso nuevamente. En las modalidades de la sucesión intestada, sucesión legítima en este caso es la herencia que distribuye a su cónyuge, a sus tres hijos y a un hijo más reconocido anteriormente, ¿no? Esto vamos a partir también que lo dice desde el inicio en el artículo 994, que en la ausencia de los testamentos, la herencia determinará según la ley por defecto del testamento. Esto ocurre cuando es nulo o revocado y hay o no hay disposición alguna sobre la herencia. Un poquito más determinado ante la falla de la disposición del testamentario, se sigue el orden de la sucesión intestada para que se cumpla según determinado la ley del Código Civil ecuatoriano. A continuación, mi compañero. Mm, Buenas noches. Yo voy a hablar sobre las órdenes de la sucesión intestada. En el Código Civil ecuatoriano regula las órdenes de la sucesión en los artículos 1022 a 1032 y nos dice: uno, línea recta descendente; 2, línea colateral; 3, ascendientes; 4, cónyuge. En estos artículos nos hablan la prioridad que tienen los hijos sobre otros herederos. Sin embargo, la cónyuge también tiene el derecho a una parte igual de la herencia. Siguiente, encontramos la aplicación del caso. En el caso de Carlos Viteri, sus herederos incluyen Sofía, cónyuge, y los hijos legítimos Luis, Marta y Gabriela, y José, hijo fuera del matrimonio, que tiene los mismos derechos que los hijos dentro del matrimonio, según establece el artículo 1024, 1025, 1206, que detallan que todos los hijos legítimos o extramatrimoniales tienen derecho a partes iguales en la herencia. Siguiente, encontramos la distribución de los bienes. Nos encontramos primero con la deuda del banco.
Esta deuda deberá pagarse antes de cualquier distribución de los bienes, según el artículo 1001 que prioriza el pago de las obligaciones del causante antes de distribuir la herencia. Siguiente, nos encontramos con la herencia recibida de los padres, que podría estar sujeta a un régimen especial en base en el artículo 1210 y 1211, que regula el tratamiento de bienes provenientes de herencias previas y posibles exclusiones de acervo hereditario. Siguiente, la legítima, parte mínima de la herencia que corresponde obligatoriamente a los hijos, y los artículos 1208 y 1209 que establecen la legítima y protegen los derechos de los descendientes y del cónyuge con una porción de la herencia. Encontramos la conclusión en el caso de don Carlos Viteri. Como no dejó testamento, su herencia se reparte según las reglas de la sucesión intestada, establecidas en el Código Civil. Esto significa que primero deberá pagarse todas las deudas, es decir, el préstamo en el banco, según el Código Civil en el artículo 1001, después deberá, después de saldarse, se repartirá entre su esposa e hijos, ya sean legítimos o extramatrimoniales, ya que tienen los mismos derechos y heredan en partes iguales. Además, la esposa también tiene derecho a una parte de la herencia según el artículo 1121 y nos encontramos con la herencia anterior que podría tener reglas especiales en base en el artículo 1210. Es decir, en resumen, primero se pagan todas las deudas y luego se reparten los bienes entre los derechos, entre los herederos, siguiendo el orden y la proporción que establece la ley. Gracias. Gracias, profesor, por su tiempo.